Muy buenos días, hermanos. El Señor los bendiga. Es una bendición poder estar aquí en este día para una vez más compartir un devocional en el final del capítulo 2 de Lucas. La verdad es que he disfrutado el tiempo compartiendo en este capítulo por algunas semanas, si no es que ya por meses, verdad tras verdad, principio tras principio que hemos encontrado, examinado y visto a través de esta porción de la palabra del Señor. Y bueno, el día de hoy quiero llevarle a meditar en el capítulo 2 del versículo 51 en estas palabras, por favor. Mire, estas fueron las consecuencias o las reacciones a, a las preguntas o declaraciones que hizo José y María y a las preguntas que generó el Señor Jesús. Nota el versículo 51 y ahí vamos a concentrar nuestra atención. Y descendió con ellos y vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Quiero que piense, por favor, para este devocional en estas palabras. Estaba sujeto a ellos. De eso quiero hablarles para este devocional y para este día, en este momento. Vamos a orar. Padre, bendice este día. Bendice tu palabra, Señor. Bendice este tiempo de meditación. Y permítenos, Señor, que mientras meditamos y guardamos estas verdades en nuestros corazones, seamos movidos a actuar y a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Meditar en porciones de la Biblia como estas deberían de llevarnos a tener un corazón tierno por la voluntad del Señor en nuestra vida. Palabras que salieron eventualmente de Jesús durante su ministerio terrenal fueron palabras como las que encontramos en el versículo 49. No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Constantemente usted va a encontrar a través del Evangelio de Lucas estas palabras. Por ejemplo, escuche lo que dice Lucas 4:43 cuando dice aquí, mas él dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el Evangelio del reino de Dios porque para esto soy enviado. Note lo que dice Lucas 9:22 cuando dice aquí a través del Evangelio de Lucas estas palabras que fueron constantes bajo la lupa del ministerio del Señor Jesús. Lucas 9:22 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Entonces usted va a encontrar a través del Evangelio de Lucas esa constante de que es necesario. Hay ciertas cosas que no se pueden posponer ni hacer a un lado en la vida cristiana, y que estas palabras que Lucas utilizó, hermanos, para describir el ministerio terrenal del Señor Jesús, describen el interés, hermanos, que el Hijo de Dios, el Señor Jesús, tenía para preparar todo para llegar a realizar su ministerio terrenal, de ir un día a la cruz, de ser sepultado, de resucitar al tercer día. Pero en esta declaración que encontramos en el versículo 51, me hace meditar, hermanos, en el Señor Jesús bajo la convicción plena de que Él era el Dios encarnado, de la deidad de Cristo. Quien era su padre era el Padre Celestial y no José, ¿verdad? Y cuál era la importantísima misión que Él tenía para realizar una vez a los 12 años de edad, para comenzar su ministerio cuando llegara a la edad adulta, como ocurrió cuando fue bautizado por Juan el Bautista a la edad de 30 años. Pero ya a los 12 años tenía conciencia de su ministerio, que él llegaría a realizar. Pero no era ni el momento ni el tiempo en términos de vida humana. Por eso la Biblia dice que en humildad, descendió con ellos, y la Biblia dice que estaba sujeto. Estas palabras, hermanos, tienen varios aspectos que yo creo que deberíamos de examinar y permitir que el Espíritu de Dios nos ministre, nos enseñe a través de su palabra día a día, porque tiene varios aspectos para el día a día de nosotros como cristianos. Y por eso le quiero animar a que mediten estas palabras. Mire, y descendió con ellos y vino a Nazaret. Si descendió, fue porque parece ser, hermanos, que el camino entre Nazaret de Galilea y Jerusalén era un ascenso de Nazaret de Galilea a Jerusalén. Pero aquí nos dice esta porción de la Biblia, hermanos, que ahora descendió con ellos
y la Biblia dice que vino a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Aquí hay dos palabras que nos deben de sorprender a nosotros en nuestra vida, porque creo que una de las verdades resaltantes del Señor Jesús desde su concepción y su nacimiento en la tierra fue su humildad. Recuerden, hermanos, que Pablo nos exhorta en el libro de Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, diciéndonos que haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, en humildad, el Padre Celestial, en la persona de su Hijo Jesucristo, descendió del trono, vino a la tierra y se sujetó a una forma humana limitada para cumplir con las demandas del pecado en nosotros y poder producir en nosotros salvación. Cuando hablamos del Señor Jesús y de la sumisión de la cual dice que estaba sujeto a ellos y que había descendido a Nazaret, me recuerda lo que dice en 1 de Pedro 5:6, cuando dice estas palabras: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice aquí, para que Él os exalte o ensalce cuando fuere tiempo. Yo creo que una de las mejores verdades que podemos guardar, meditar y atesorar en nuestro corazón, porque dice la Biblia que su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, es la verdad, hermanos, de aprender humildad para huir y para hacer algunas cuantas cosas en nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Con toda honestidad, hermanos, nos cuesta trabajo a veces descender y estar sujetos a algunas áreas en nuestra vida como cristianos que deberíamos de permitir que cierto liderazgo de parte de otros se ejerza sobre nuestras vidas. Con toda honestidad, nos cuesta trabajo vivir bajo el esquema de la sujeción en nuestra vida, de la sumisión en nosotros. Escucha esto, por favor. Nos cuesta trabajo someternos a su palabra. Nos cuesta trabajo obedecer cada mandato que el Señor nos traza a través de su palabra, y por falta de sumisión o de sujeción en humildad al Señor para que nos siga hablando a través de su palabra en nuestras vidas, tenemos serios y graves problemas en nuestra vida como cristianos. Nos cuesta trabajo, hermanos, vivir bajo la sujeción del Espíritu Santo de Dios que nos anhela celosamente, como dice Santiago capítulo 4, versículo 6. El problema es que no queremos sujetarnos diariamente al control de Él y decirle: Señor, me sujeto, me pongo bajo la dirección del Espíritu de Dios en mi vida. Nos cuesta trabajo, hermanos, estar bajo ese esquema de sujeción. Dice la Biblia que Él descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Nos cuesta trabajo sujetarnos a su palabra. Nos cuesta trabajo sujetarnos al Espíritu Santo. Nos cuesta trabajo, hermanos, sujetarnos a nuestros padres, y por eso tenemos serios y graves problemas como hijos con la sujeción en cuanto a la autoridad de nuestros padres. Nos cuesta trabajo someternos o sujetarnos el uno al otro en el matrimonio, y por eso tenemos serios problemas. Y por eso la invitación del libro de Efesios 5 es: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y luego nos dice la Biblia: las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Y la Biblia dice que el marido ame a su mujer como a su propio cuerpo, pero nos cuesta trabajo la sumisión. Si somos honestos, desde que adquirimos esta naturaleza pecaminosa de Adán, con cuánto trabajo nos cuesta aprender del Señor Jesús esta sujeción o esta sumisión voluntaria. No nos sujetamos a su palabra, no nos sujetamos a su Espíritu Santo, no nos sujetamos a nuestros padres, a nuestra esposa o a nuestro esposo mutuamente como para el Señor, como dice Efesios 5, ¿verdad? 21. Nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestras autoridades, y por eso terminamos violando las leyes establecidas por el Señor. Nos cuesta trabajo sujetarnos, hermanos, a la autoridad de un gobierno, y por eso muchas veces hablamos cosas que no entendemos y comprendemos, porque por naturaleza somos rebeldes. Nos cuesta trabajo sujetarnos a una autoridad espiritual como lo es un pastor, y se nos olvida
que la Biblia nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos dicen han de dar cuenta y ellos velan por vuestras almas. Nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestro Señor Jesús y a su dirección. Vemos en este devocional que el Señor Jesús es el modelo por excelencia que regresó a casa descendiendo, dejando a un lado su deidad y sujetándose terrenalmente a sus padres, a ellos, haciendo de ese hogar para que hubiera una completa armonía, hermanos. ¿Cuánto le cuesta a usted sujetarse, querido hermano? Piénselo, por favor, el día de hoy. Cuando alguno de los miembros en el hogar, o en la nación, o en la iglesia, o en el trabajo, no vive bajo las reglas de sumisión que están siendo pautadas para poder funcionar, vamos a arruinar nuestro entorno, hermanos. Por eso la invitación para este devocional es: ¿en qué área a usted le cuesta trabajo a sujetarse? Vivir bajo la autoridad de... Recuerden que cuando el centurión romano se encontró con el Señor Jesús para que sanara a su criado, la Biblia nos dice que el Señor Jesús iba porque les había hecho una sinagoga. Y la Biblia nos dice que en el camino el centurión le dijo: dígale al Señor que no venga, que en realidad todo hombre está puesto bajo sujeción. Y él dijo que tomó su ejemplo diciendo: porque yo digo a este hombre y hace, y al otro hace. Y le dijo que todo hombre estaba puesto bajo autoridad o sujeción en sus vidas. Yo creo que una buena descripción, hermanos, de humildad en la vida de nosotros es que el Señor Jesús regresó con sus padres y estaba en obediencia a ellos, sujeto a ellos. Yo creo que necesitamos en este día volver al valor de la obediencia, de las cosas sencillas, pero que a la vez son tan profundas en nuestra vida, para cumplir con la perfecta voluntad del Señor en nosotros. No necesitamos más rebeldía que la que ya hay en el mundo, hermanos. Ya hay suficiente rebeldía, ya hay suficiente pecado, ya hay suficiente rebelión a las autoridades, a los padres y en el mundo mismo, hermanos. Que en el pueblo de Dios, hermanos, haya una distinción en nosotros de que somos esa clase de personas que sabemos sujetarnos al Señor y a todas y cada una de las características que mencioné anteriormente, hermanos. Porque al ver la vida del Señor Jesús, hermanos, necesitamos llegar a este punto, hermanos, donde entendemos que no estamos para causar más rebelión, sino propiciar como hijos de Dios y como pueblo de Dios una sumisión al Señor y a las autoridades debidamente establecidas por el Señor en nuestras vidas. Para nosotros y para nuestra meditación el día de hoy en este devocional es que hagamos una evaluación espiritual. Piense por favor en estas declaraciones. ¿Estoy en sumisión en aquellas cosas que sabemos que debo de obedecer? O tal vez yo sé que no estoy haciendo bien, pero de forma deliberada estoy siendo rebelde al plan de Dios. ¿Habrá algo que yo tengo que corregir? Que yo tengo que traer el día de hoy al Señor y decirle: Señor, necesito estar sujeto. Que el día de hoy, hermanos, el Señor nos ayude a aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesús, que dice la Biblia que estaba sujeto a ellos. Yo quiero vivir sujeto al Señor. Que el Señor le ayude a usted y me ayude a mí en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a estar sujetos al plan, al propósito, Señor, de nuestras vidas que tú has trazado debidamente, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos cuesta trabajo la sumisión. Y qué mejor ejemplo encontramos en ti, Señor, de sujeción y de obediencia. Bendice este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día. Le animamos a que sea fiel al Señor. Dios le bendiga.